Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Muchas gracias por estar ahí, siguiéndonos, atendiéndonos a esta propuesta que le hacemos todos los lunes, y nos da muchísimo gusto de que usted se quede y podamos escuchar las historias de vida de nuestros invitados. Que de eso se trata, de escuchar y de saber cómo es que se logra conformar una personalidad que va hacia los resultados y hacia los logros y hacia los frutos de este quehacer productivo de cada uno de ellos. Entonces, quédese con nosotros a nombre de todos los que hacemos este programa. Le agradecemos mucho a Claudia Martínez Martel, a Paulina Castro, por supuesto también a Roberto Ríos, las facilidades que nos dan para poder estar aquí detrás del micrófono compartiéndoles la presencia de nuestros invitados. Les recuerdo que tenemos puntos de contacto, el 871-711-0260, que es nuestro número telefónico de Noticieros GREM. Estamos también en el 87-17-36-1799, el WhatsApp de Noticieros GREM. Estoy en la cuenta de Twitter, @mpámanes, @entrelaguneros. Estoy en Instagram, por supuesto en marcela.p.gonzález5, y desde ahí entonces conversamos con muchísimo gusto. Bueno, pues la tarde de hoy tengo el placer de poder conversar con el profesor Juan Carmen Rentería de León. Él es profesor de nivel medio básico con especialidad en agricultura, profesor de ciencias naturales, maestría en educación media con especialidad en física y química, doctor en ciencias pedagógicas y cuenta también con un doctorado en gerencia y política educativa. Sus cursos de probabilidad y estadística en Sociedad Peruana de Bioestadística e Investigación en Salud, estancia de investigación en la Universidad de Baja California, Campus Tepic. Las publicaciones: El Correo Científico en 1995, La calidad de vida de la infancia en la colonia Zaragoza Sur de Torreón en 2007, y La calidad de vida de la infancia en la colonia Nueva Laguna Norte de Torreón. Realiza una serie de proyectos actualmente: factores de riesgo para la ocurrencia de accidentes de tránsito en el municipio de Torreón, esto en el año en curso, la app Preventor, gestora de riesgos escolares, la elaboración del libro Prevención de la violencia escolar, un enfoque epidemiológico, y el libro Basta de ocurrencias, cómo prevenir la violencia escolar de una forma efectiva. Así es que, bueno, son muchas cosas de las que podemos platicar, por eso yo le agradezco mucho la aceptación. No, al contrario, es un honor para mí. Esta conversación, y yo creo que es bien importante que rompamos ese esquema injusto de que todos los profesores tienen ciertas características, ¿no? O todos los profesores tienen una vida sindical tan rica que no les permite luego crecer como docentes desde el área de la pedagogía o de la especialidad en la que están. Que todos los profesores, como son sindicalizados, tienen todas las de ganar. Sí. Y yo creo que usted y muchos otros rompen ese paradigma, que no es cierto, que es una construcción que hemos hecho. Bueno, es un estereotipo que se ha consignado al docente, pensando en que su vida transcurre entre el salón de clase y lo que sería la actividad sindical. Sin embargo, yo diría que hay muchísimos profesores muy dedicados a lo que es la educación, en el más amplio sentido de la educación, y para esto se preparan, para esto se actualizan, para esto muchos viven para eso. Entonces yo creo que sí ha sido un estigma así un poco injusto, ¿no?, el que se le ha asignado a los profesores. Incluso en alguna ocasión, cuando yo empecé a tener contacto con el sector salud ya más fuerte, hubo una doctora que casi me reclamó que porque yo sabía cosas que los profesores no deberían saber. Dice: oiga, es que usted no habla como profesor, no se comporta como profesor. No, le digo, yo soy profesor, y pues qué mal que tengan esa idea, ¿no?, esa percepción de los profesores, porque bien o mal, nosotros creo que pues jugamos un papel muy importante en el desarrollo del país, que a veces no nos dejan, porque yo le diría, hay muchos profesores sabiendo mucho más de lo que realmente están aplicando. Sin embargo, hay muchas situaciones, hay muchas condiciones que impiden el libre ejercicio de la docencia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues algunos en cierta forma burlamos eso, y entonces logramos ir más allá.
Profesor, ¿por qué decidió ser profesor? Cuéntenos de usted, cuéntenos de cuando era niño, de cuando a lo mejor había muchas ilusiones y muchos sueños por hacer algo que seguramente estaba dentro, eso que llamamos vocación. Bueno, yo quisiera hacer una precisión. Yo nazco en una comunidad lagunera que no está en la laguna. Soy hijo de laguneros, pero yo nazco en una comunidad que se llama Torreoncito, y el nombre, bueno, lo dice en buena medida, ¿no?, lo que esto representa. Eso está al sur de Chihuahua. Entonces hay una colonia agrícola ahí, pequeña, una comunidad pequeña de 7, 8 familias, ahí donde yo pasé mis primeros años de vida, hasta los 12 por lo menos. Y entonces crecí entre reliquias, entre tabaretes, entre crispetas, entre cosas de esas, ¿no? Porque pues esa comunidad era muy tradicional, pero sus tradiciones iban de acá. De hecho, siendo Chihuahua un estado con una tradición beisbolera bastante fuerte, en esa área se jugaba fútbol, ahí se empezó a jugar fútbol, promovido precisamente por laguneros. Sin embargo, yo paso mis primeros 12 años de vida en esa región. Luego me voy a estudiar a Salaices, Chihuahua, un internado. Ahí termino la secundaria, ya me despego un poco de mi comunidad. Claro que yo quería salir de ahí, ¿no? Esa era una comunidad donde todo era agricultura y ganadería y convivir con animales en el campo. Y era algo que a mí me gustaba, pero no como para toda la vida. Entonces, me voy a la secundaria Salaices, termino ahí y luego presento examen para irme a una escuela nacional de maestros con capacitación para el trabajo agropecuario que está ubicada a 5 minutos de Celaya, que ahorita ya prácticamente está dentro de Celaya. Siendo una escuela nacional, incluso con cobertura hasta parte de Centroamérica, pues era muy difícil ingresar ahí. Había que competir con miles y miles de personas en todo el país, incluso fuera de él, para poder ganarse una beca, una de las 300 becas que se sorteaban, que se concursaban más bien. Entonces, pues yo tenía toda la ilusión de ir a esa escuela, porque si no era esa, pues no iba a ser otra, no tenía los recursos para continuar en otro lado. Entonces, afortunadamente me quedo ahí, me voy 4 años a Guanajuato, y de ahí regreso a la laguna. Uh-huh. De hecho, cuando a nosotros nos piden cuáles son las opciones laborales, a dónde quisieras ir, a que elige 3 estados de la República, pues yo elegí en primer lugar Chihuahua, luego Durango y al final Coahuila, pensando en que las cosas nunca son como uno las pide, sino más bien todo al revés. Entonces yo dije, seguramente me van a dar a Coahuila, y aquí vine a dar el 1 de septiembre de 1981, y a partir de eso me convertí en profesor de agricultura. Yo estudié agricultura primero que todo, porque bueno, la influencia pues de mi comunidad, pues era lo que yo veía, era lo que me gustaba, era lo que conocía mejor. Y entonces empiezo a ser profesor de agricultura en una escuela secundaria técnica, que fue un internado en Santa Teresa, la secundaria técnica número 6, y me convierto en profesor de 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. ¿Por qué? Bueno, porque la vida en el internado así es. Los niños que nosotros educábamos en Santa Teresa, algunos eran de aquí, de las comunidades cercanas, pero teníamos niños de Durango y teníamos predominantemente niños que íbamos a traer del desierto de entre Ocampo y Piedritas. Uh-huh. Nosotros hacíamos un tour cada año desde Ocampo por todo el desierto, localizando niños que estuvieran ya para hacer la secundaria, y entonces nos los traíamos. Esos niños, la mayoría ya no regresaban a su casa en todo el año, iban una vez al año a su casa de vacaciones. O sea, se quedaban internados aquí. Se quedaban internados, entonces, pues imagínense, los niños en esas condiciones, pues demandan una atención, pues peor que si fuéramos los padres, ¿no? Porque claro, tenemos las responsabilidades. Íbamos y los sacábamos de sus jacales para traerlos a la escuela, y entonces pues lo menos que podíamos hacer era atenderlos al máximo. ¿Y cuántos niños podían traerse? Bueno, nosotros teníamos una comunidad estudiantil de 700 alumnos. ¿700 Ajá. alumnos? ¿Y cómo vivían? Y la mayoría subsistían? Bueno, tenía un financiamiento federal, que bueno, nunca es suficiente, claro, ¿sí?
porque imagínense, pues darle mantenimiento a esas instalaciones tan grandes. Sin embargo, nosotros teníamos un sistema cooperativista en ese tiempo. A mí me tocaba cultivar 140 hectáreas de terreno. De ahí nosotros, bueno, sí solicitábamos créditos, pagábamos lo que solicitábamos, pero teníamos dinero para solventar el resto de las necesidades. Incluso creo que era de las pocas escuelas que se daban el lujo de repartir utilidades, ¿sí? Les dábamos bastante dinero de utilidades a los niños, que incluso en algunas ocasiones la gente decía, pero ¿por qué les dan ese dinero a los niños? Mejor reinviértanlo. Pero bueno, pues era producto de su trabajo. Ajá. Entonces, o sea, los niños trabajaban en el campo. Sí. Ajá. ¿Y eso dónde es? ¿En qué parte de la laguna? Entre Francisco y Madero y San Pedro, ajá, hay una comunidad que se llama Dolores, ajá, y entonces marca una desviación a Finisterre, sí, pasando por Santa Teresa, Luchana, sí, La Fe, o sea, toda esta ranchería. Ajá. Entonces Santa Teresa está a 2 kilómetros de la carretera, ajá, sí. Ahí está la comunidad y está la escuela, que bueno, prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Porque la gente de la comunidad pues trabajaba en la escuela, éramos prácticamente lo mismo. ¿Y eran niños y niñas o solamente Eran varones? niños y niñas, nada más que las niñas sí no las teníamos internas, las niñas eran de las comunidades ahí cercanas, que iban y venían, pero los niños pues sí permanecían toda la vida ahí, ¿verdad? O sea, hasta que terminaban su secundaria. Hasta que terminaban la secundaria, o bueno, que pasara otra cosa, que ellos por alguna razón tuvieran que irse de la escuela, pero normalmente nosotros los teníamos ahí los 3 años. ¿Y los niños tenían que responder a cierto promedio, tenían que tener algún rendimiento académico en particular? Bueno, mire, eso es muy, muy, muy relativo. Nosotros encontrábamos que la mayoría de los niños en esa área de Coahuila, pues no sabían leer ni escribir, cuando los traíamos ya con un certificado de primaria. Entonces nosotros teníamos que regresar hasta enseñarles a usar la taza del baño, cosas de esas, ¿sí? Porque pues no sabían. Y entonces enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñarles algunas reglas básicas de higiene, de comportamiento. O sea, haga de cuenta que nos los daban casi en ceros. Entonces, para nosotros hablar de un promedio era muy relativo, claro, ¿sí? Porque no podíamos equipararlos. Ni procede, no. Ni procedía. Entonces, digo, era una situación muy complicada, pero bueno, pues nosotros la disfrutábamos. En ese tiempo yo, pues a partir de lo que digo al principio, hay muchos maestros muy dedicados. Y entonces, para nosotros en ese tiempo, teníamos un equipo muy, muy fuerte de trabajo, gente muy comprometida. Yo creo que sin esa gente, pues no hubiera sido posible, ¿no? Porque, le digo, la actividad era muy, muy intensa, la situación era muy demandante. Nosotros, si a las 3 de la mañana se enfermaba un niño, a esa hora hay que llevarlo a que le den atención médica. Teníamos un médico escolar, teníamos enfermera, pero no siempre estaban ahí, o sea, ellos tenían su horario de trabajo. Entonces, le digo, era una situación muy, muy demandante, pero muy ilustrativa, o sea, de mucho aprendizaje. ¿Y cómo operaba? ¿Como un internado? ¿Había un director? Sí, tenemos toda una estructura, ¿no? Había un director, había los departamentos, ¿no?, normales que hay en una escuela, pero aparte teníamos la parte asistencial. Claro. En la parte asistencial, pues teníamos enfermeras, trabajadores sociales, médicos, ¿verdad? Teníamos cocineras, porque pues estaba el comedor, teníamos panadero, nosotros ahí mismo hacíamos el pan. O sea, de cuenta, era una comunidad autosuficiente. Claro. Y el gobierno, bueno, pues nos apoyaba con la partida. Bueno, sembrábamos algodón, sembrábamos cultivos básicos, pero lo que más dinero, lo que nos mantenía todo el año, pues era el algodón. El algodón tiene un ciclo muy largo. Entonces, aunque la ganancia no es mucha, pero las administraciones eran constantes, ¿verdad? Todo el año teníamos dinero. Aparte, pues teníamos otros sectores productivos, donde pues ahí se criaban vacas, se criaban cerdos, se criaban cabras. O sea, eran autosustentables. Sí, o sea, era una comunidad autosustentable. Y le digo, bueno, para mí esa, yo creo que fue la mejor escuela. Yo duré 15 años ahí en Santa Teresa. ¿Cuántos años tenía? Aparte, con todo yo llegué con 20 de la años. Juventud, con todo el ímpetu de las ilusiones. Yo egreso como profesor de nivel medio básico a la edad de 19 años. ¿Por qué tan chiquito, profe? Pues porque entré de 15 y eran 4 años. Ok, entonces, o sea, saliendo de secundaria, años, saliendo de secundaria. Lo que pasa es que esa carrera de profesor de nivel medio básico,
haga cuenta que era como una prepa técnica, Ya. ¿sí? Sí. Entonces nosotros, como en los Cebetas, llevábamos un plan de estudio semejante al de los Cebetas, pero nosotros los 4 años llevábamos pedagogía. Entonces no salíamos como técnicos, salíamos como profesores. Y entonces nuestra idea, nuestra finalidad no era producir en sí, sino enseñar a producir. Entonces era una cosa distinta a lo que es un técnico agrícola. Nosotros somos profesores, entonces nosotros hacíamos eso. Ajá. Muy bien, vamos a continuar con esta historia. Es que en serio, qué importante es darnos cuenta que hay un montón de profesores, de profesoras que han entregado su vida por el proyecto de la docencia. Y no estoy exagerando porque de veras hay ejemplos que tenemos nosotros que rescatar y valorar sobre todo. Bueno, seguimos entre laguneros cuando regresemos de la pausa. La motivación es lo que te ayuda a empezar. El hábito te mantiene firme en tu camino. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La tarde de hoy tenemos el gusto de platicar con el doctor Juan Carmen Rentería de León. Y bueno, entonces este proyecto de Santa Teresa duró ¿cuántos años en su vida? Pues, bueno, yo estuve ahí desde 1981 hasta 1994. Como no, mis relaciones con el sindicato no eran muy buenas, yo no me pude cambiar ni a los 2, ni a los 3, ni a los 14 años, como la mayoría de mis compañeros, ¿no? Que buscaban salida y se iban. Sin embargo, pues yo fui muy rebelde en cuestiones sindicales y tenía una visión de la justicia pues muy distinta a la que tienen ellos, y entonces no me autorizaban el cambio, entonces me tuve que aguantar. Yo en el 93 solicito admisión al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación de Cuba y me lo autorizan. Pero aquí no me dejan irme hasta el siguiente año. El siguiente año pues ya me voy a Cuba. Estoy desde el 95 hasta el 99 haciendo Cuba. En La Habana, sí. Ajá. Sí, estuve en La Habana. Y entonces ahí pues hice el doctorado en ciencias pedagógicas. Cuando yo regreso en el 99, ya que terminé de estudiar en Cuba, me reporto a Santa Teresa, pero el director me dice que me están pidiendo que me reporte ya en Torreón, que no voy a estar ya en Santa Teresa. Y yo todavía en ese momento le reclamo. Le digo, oye, pero ¿por qué? O sea, yo aquí pertenezco, este es mi centro de trabajo y la ley dice que de donde salí yo debo regresar. Y bueno, total que hago un pancho ahí. Le digo, aparte, dice, no, es que como ya te preparaste, pues ya te quieren allá en las oficinas. Le digo, ya que me quieren en las oficinas. O sea, la verdad, yo nunca pensé en estudiar más para cambiar de trabajo. Le digo, aquí creo que hay mucho por hacer. Entonces dice, bueno, sea lo que sea, te vas para allá y luego ya vemos qué pasa. Me vine acá a Torreón, a las oficinas de la Secretaría, y me recibe el profesor Antonio González Hernández. En ese tiempo él era el director regional de ISEC, del Instituto de Servicios Educativos del Estado de Coahuila. Y me dice, oye, pues te necesitamos aquí para que nos ayudes, pues con los asesores y para que hagas otro tipo de trabajo, ¿no? Que, pues no sé, en la búsqueda de mejorar la calidad de la educación. Entonces negociamos y le digo, bueno, está bien, pues puedo ayudar en eso, ¿verdad? Estoy en la banca ahí hasta que me ubican como 15 días total. Ya me encargan pues preparar a los asesores técnico-pedagógicos de secundarias técnicas, y es el primer trabajo que desempeño ya acá. A partir de ese trabajo, me envían a Saltillo a algunas capacitaciones, entro en conflicto con la gente de Saltillo porque pues nunca hemos estado de acuerdo en la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y bueno, el profesor Tamés, que en ese tiempo era el director estatal del ISEC todavía, me dice, oye, necesito que me capacites a los directores por todo el estado para que sepan hacer un proyecto escolar y que sepan darle rumbo a su trabajo. Entonces yo acepto ese encargo y pues me dedico a viajar por todo el estado capacitando directores. En ese tiempo
después de que casi 8 meses, él me pide mis comprobantes, me dice, oye, necesito tus facturas y todo para los viáticos, o sea, ¿cómo le has hecho? No, le digo, yo estoy acostumbrado a invertir de mi salario, invertirle a esto, entonces no hay problema, no tengo facturas, no tengo boletos de camión, no tengo nada, así es que no le voy a entregar nada. Ajá. En ese momento él le habla a uno de sus asistentes y le dice, bueno, quiero que me nombres a Rentería como subdirector de educación básica en La Laguna, en sustitución de Rutidalia Isais Antuna. Entonces yo le digo, oiga, yo no quiero eso, usted ya conoce a los laguneros, o sea, yo no he estado haciendo cosas para ganarme nada, o sea, no quiero entrar en conflicto con la gente de La Laguna. Dice, tú te vas de subdirector de básica para allá. Y lo dice así. Como al mes, el profesor Antonio González me llama y me dice, oye, Rentería, le están citando al subdirector de educación básica en Saltillo en una reunión de la Cruz Roja. Le dije, pues que vaya. No, dice, tú eres. No, le digo, yo no tengo ningún nombramiento. O sea, el profe dijo, pero formalmente yo no tengo nada. En ese momento él se comunica a Saltillo y le dice, no, sí es, dile que en 3 días le entregamos su nombramiento. Total, ya empecé ahí a ejercer el puesto de subdirector de educación básica. Duré, pues, que sería como 8 o 9 años en esa posición. Luego me ascienden a director de servicios educativos. Después de eso, pues me piden que me vaya a la UPN a resolver algunos problemas que había ahí. Estuve como director de la UPN un ciclo escolar, que fue el compromiso que tuvimos. Regreso y mi lugar ya estaba ocupado, no lo peleé, no dije nada, entonces me acomodé ahí en lo que era la comisión de ecología y salud y seguridad, y empecé a trabajar muy de cerca con seguridad pública. También cuestioné la manera en que se hacía la prevención, ¿verdad? Bueno, he tenido problema yo para entender cómo se previenen las cosas aquí en nuestra región y en México. Entonces empecé a proponer cosas con el teniente Adelaido, que era el director de seguridad pública. Y bueno, después de muchas dificultades, él logró entender que había que hacer las cosas de otra manera, que no se trataba nada más de ir haciendo turismo por las escuelas, tomando fotos, subiendo evidencias y sumando cantidad de niños por escuela que habían sido tocados por nosotros. O sea, eso no estaba cambiando la vida para nadie, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues, yo le agradezco mucho al teniente, ¿no?, que se haya sumado a este esfuerzo. Empezamos a hacer las cosas de otra manera. Yo me incorporo a partir de hace 5 años a una red de investigadores latinoamericanos independientes, y entonces el 90%, bueno, más bien el 95% de esa comunidad son médicos. Es una comunidad bioestadística. Entonces yo empiezo a ver todo el conocimiento que ellos tienen, la manera en que abordan la enfermedad y todo eso, y empiezo yo a pensar también que nuestras escuelas tienen muchas enfermedades, ¿no? Empiezo a buscar y me encuentro con un epidemiólogo norteamericano que se llama Gary Slutkin. Entonces, él es médico y estuvo trabajando mucho tiempo en el área de la salud, pero encuentra mucha similitud en el comportamiento de la enfermedad infectocontagiosa con las enfermedades sociales, entre comillas, ¿no? Y una de esas enfermedades sociales, la que más a él le preocupaba en el norte de África, pues era la violencia. Entonces, él analiza el comportamiento y encuentra que la curva en la gráfica, pues es muy similar. Entonces, él dice, bueno, pues la violencia es como una enfermedad contagiosa, ¿sí? Y hace esa declaración y empieza a trabajar un poco ya en el terreno más de la violencia que de lo médico, lo clínico. Y entonces a partir de eso, a mí me empieza a dar mucha curiosidad saber, pues qué armas portan los epidemiólogos, ¿no? ¿Cómo le hacen? Y profundizo en el conocimiento de este campo. Y bueno, pues la pedagogía ha tenido muchos patrocinadores, ¿no? Empezando desde la filosofía, la psicología, la antropología. O sea, a educación es muy raro que algo no vaya a dar, ¿no? Que no lo toque, que no esté relacionado. Entonces, encuentro yo una conexión perfecta entre lo que es la epidemiología y lo que son las situaciones que atravesamos en la escuela. Ajá. De esas situaciones, bueno, pues la más preocupante de todas, pues es el fracaso escolar, porque ahí confluye todo, ¿sí?
pero están alrededor de ellas y que favorecen el fracaso escolar, pues está la violencia, está el consumo de drogas, está el embarazo que interrumpe los estudios y a veces definitivamente, ¿no? En el caso de los niños que se embarazan, está también la obesidad y el bajo peso, el sobrepeso, que bueno, como un problema de salud, a nosotros nos atañe qué tanto eso influye en el desempeño académico de los niños. Claro. Entonces, no es tanto que queramos invadir el terreno de ellos, sino más bien revelar cuál es esa relación entre estar en esa condición de obesidad o de bajo peso extremo y su comportamiento académico. Y bueno, pues lo que son los accidentes de tránsito, yo tengo 20 años en el Consejo de Educación Vial, aquí en Torreón. Entonces, desde que estaba el licenciado Hugo Favela, él hizo una invitación, yo acudí a nombre de la Secretaría al Parque de Educación Vial, y él dijo que el problema de la seguridad y el problema de las broncas en la calle, de los accidentes, no era un problema de falta de policías, que era un problema de educación. Dijo, aunque le pusiéramos un agente de tránsito a cada conductor, seguramente lo corromperían, ¿sí? O harían algo. Exacto. Sí. En el momento en que él dice es un problema de educación y pregunta ¿quién le entra? Yo levanté la mano. Y a partir de esa fecha, que fue en 2001, yo he estado religiosamente asistiendo cada mes al Consejo de Educación Vial. Que no me han hecho caso en todo lo que les he dicho, pero bueno, yo soy insistente y finalmente digo, bueno, pues a ver quién se cansa primero. En 2002, yo hice sin recursos prácticamente un diagnóstico de la cultura vial de los torreonenses. Y bueno, yo tengo la referencia de mi rancho, ¿no? De Jiménez. Y yo digo, pues sí se puede, o sea, se puede convivir en la calle de una manera más pacífica, más tranquila, más, ¿cómo decimos? Más cortés, ¿verdad? Pues Chihuahua nos lleva toda la ventaja del mundo. Sí, pero cuando yo era pequeño eso empezó, ¿sí? Yo recuerdo que en las escuelas, las terapias que nos daban respecto a esto, o sea, no es una magia, no es algo que un programa que lo compraron hecho y vinieron y lo encasquetaron ahí. O sea, ha sido un proceso de toda la vida, de estar insistiendo en todas las áreas, ¿verdad? Porque la gente sea cortés en la calle, o sea, eso es básicamente. Si alguien quiere pasar, pues déjalo que pase. El peatón pues tiene toda la preferencia siempre. Y así, ¿no? Entonces yo me incorporo a ese asunto de educación vial, hago ese diagnóstico y hago una recomendación, pero que va más allá de la recomendación a lo que es el Consejo de Educación Vial. Ya teniendo el diagnóstico y viendo que estamos reprobados prácticamente en teoría y práctica de la conducción, de la convivencia en la vía pública, yo hago una recomendación y les digo, aprovechen las escuelas, ahí están juntos, la mayoría, no hay que ir casa por casa, entonces pues les ofrecemos eso. Yo en ese tiempo daba clases en la Ibero, estuve dando clases en la maestría de educación de la Ibero durante 15 años. Entonces, mis alumnos de diseño gráfico, pues les propuse, ¿verdad?, el problema, les expliqué el problema y entonces me reunieron a los 10 mejores estudiantes de diseño gráfico y de comunicación y armamos un proyecto. El proyecto era muy simple. En preescolar había que enseñarles a los niños la panorámica del municipio, ¿sí? Que se ubicaran, la orientación para todos lados, ¿sí? Dónde está el bosque, dónde está el Cristo, dónde está esto y dónde te encuentres, para dónde debes ir. Fundamental, exactamente, sí. Porque ahora los chavos no saben de otra cosa que no sea en la aplicación. No, sin el Google se pierden. Se pierden. No llegan ni a su casa. Entonces, inventaron personajes, inventaron historias, le dieron una imagen a eso y elaboraron una serie de materiales imprimibles para que se llevaran durante todo el año en preescolar. Graduado de de segundo a tercero de preescolar. En primaria, lo mismo, también se elaboraron los materiales para enseñarles a los niños la señalización, ¿sí? Pero con una historia, eran aventuras y cosas de eso. Entonces, desde las señales informativas hasta las señales prohibitivas, todas las señales, ¿sí? Los colores y bueno, todo lo que tiene que ver con la señalización vertical y horizontal. Luego, en secundaria, dosificado también de primero a tercero, serían las reglas de tránsito, ¿sí? Y bueno, el problema en ese tiempo, en 2002, 2003, eran 80,000 pesos que se necesitaban para imprimir eso. Yo les dejé los samplers, no me acuerdo cómo se llamaban, los prototipos, les entregué los archivos, les dije, ahí está, consigan ese dinero. Yo ya hice gratis el estudio, ya conseguí los materiales, o sea, ya todo, o sea, hagan eso, nada más. Y ahí se quedó. Híjole. Ahí se quedó, Qué frustrante.
Sí, entonces, bueno, dije, bueno, pues ni modo, no es momento. Yo soy creyente y digo, si Dios no quiere es por algo, ¿verdad? No les toca todavía. Todavía tienen que pagar con muchas muertes en la calle o no sé, lisiados y cuánta cosa. Entonces, bueno, le digo, el accidente de tránsito dentro del contexto de las enfermedades escolares, que bueno, la escuela es parte de la comunidad. Cuando hablamos de la escuela, obviamente estamos hablando de un espacio especial de la comunidad, que es de la comunidad, ¿sí? Entonces, si atendemos algo dentro de la escuela es porque estamos queriendo hacer simbiosis con la comunidad, obviamente, ¿no? La tela que divide a la escuela de la comunidad es permeable, totalmente permeable. Entonces, el accidente de tránsito pues es la primera causa de muerte en personas de menos de 14 años. No son enfermedades, no es otra cosa, es eso. Y si a eso le suman los accidentes domésticos, que no son tantos, pues el accidente es una figura importante, ¿no? Claro. En cuanto a letalidad en la escuela, ¿sí? Que es un concepto que estamos tomando de la epidemiología, ¿no? ¿Cuántos alumnos se nos van por violencia del sistema educativo? ¿Cuántos se nos van por drogas? ¿Cuántos se van por embarazos? ¿Cuántos se van por...? O sea, esos datos no existen, ¿sí? No los tenemos. Nos preocupa la deserción, nos preocupa la reprobación como parte de la línea de fracaso escolar, pero ni siquiera eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Porque no tenemos la certeza de que la evaluación que hacemos en el salón de clase, en la escuela, pues sea lo más objetiva posible. Y sería muy difícil sistematizar esa información, es decir, realmente tenerla, porque para que nos diera directriz respecto a los programas y a los esfuerzos que deberían de hacerse para retener a esos niños. No, desde luego que no, yo creo que más bien ha sido falta de voluntad. Es relativamente sencillo. Ahorita, por ejemplo, bueno, al día de ayer estamos reanudando un convenio que hicimos con el Pentatlón para canalizar niños que tienen mal comportamiento en la escuela o que tienen un comportamiento distinto, ¿no? Yo sé que la juventud, la adolescencia, pues es mucha energía que a veces ellos tienen que desfogar de alguna forma. Pero bueno, simplemente pues es algo que no va con las reglas de la escuela. Y entonces esos niños se canalizan o que no estén diagnosticados, por ejemplo, con un TDAH. Sí, bueno, seguramente tenemos en cada escuela y en cada grupo escolar tenemos surtido rico, o sea, yo creo que es muy difícil pensar que en un grupo de 50 alumnos no tengamos de todo tipo de síndromes, claro. ¿Sí? Y de afecciones psicológicas más, unas sociales otras. Entonces, pero bueno, todo es parte de, el problema es que vemos el problema así en lo panorámico, la situación la vemos nada más así en el bulto, pero no analizamos, no desmenuzamos, ¿sí? Entonces, en este caso de los niños pentatlón, ¿qué es lo que estamos haciendo ya, no? Porque ya de hecho está en proceso. Sí. Lo primero que hacemos es identificar al niño que es candidato a ir al pentatlón. Y el candidato puede ser de dos tipos. Sí. Uno, el que ya está en problemas, que tiene un expediente abierto, y el que ha estado muy cerca de los problemas, ¿sí? Entonces, esos niños van al pentatlón, unos para ser tratados y otros para prevenir, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con esta conversación. Queremos que se quede con nosotros en Entre Laguneros. Ojalá y que usted esté pendiente, porque de verdad estamos aprendiendo mucho y estamos aprendiendo de gente que está ahí cerquita de nuestros hijos, cerquita de nuestros nietos, cerca de todo lo que es el proceso educativo. Bueno, regresamos enseguida. El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Estamos llegando a la tercera parte de este programa de Entre Laguneros, donde vamos a terminar de redondear algunas ideas con nuestro invitado en la tarde de hoy, el profesor Juan Carmen Rentería de León, doctor, y la verdad es que siempre nos da muchísimo gusto tenerle acá. Bien, entonces, esta parte veo que está embebido en lo que es el quehacer docente. O sea, ¿es una pasión o cómo lo podría definir? Pues es una pasión. Mire, el sábado pasado yo terminé semestre con un grupo de alumnos del doctorado en desarrollo educativo en la Universidad Autónoma de La Laguna, y bueno, yo les digo que soy docente de profesión, de vocación. Mi vocación era más musical. Yo
pienso que debía haber sido músico, ¿sí? Porque bueno, yo toco desde muy pequeño, entonces, pero no, y te empecé tocando guitarra. Sí, me gusta mucho la guitarra, y después, pues entré al piano, ¿verdad? Toco piano y guitarra. Entonces, y la música finalmente se convirtió en una pasión, pero complementaria, sí, porque, pues sí, o sea, aunque yo no sentí la vocación desde el principio, luego la sentí. Entonces dije, no, pues esto es lo que toca hacer y hay que hacerlo lo mejor posible. Y además, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Porque pues es lo que voy a hacer el resto de mi vida, entonces pues vamos haciéndolo bien. ¿Por dónde? Sí, o sea, entonces, soy profesor, soy docente de profesión. Le diría, la vocación batallé para encontrarla, porque yo me veía más libre, me veía, pues para mí la vida dentro de la música, pues pensaba que iba a ser diversión, fiestas y cosas de esas. Pero bueno, acabé en un asunto muy serio. Pero lo otro es que los cubanos dicen, muchos de ellos tienen la fortuna de decir, yo soy profesor de nacimiento, de vocación y de profesión. Pues yo nada más de profesión, pero digo, he hecho todo lo posible, todo lo humanamente posible para hacer las cosas bien. Le he dedicado mucho tiempo, mucho dinero. La verdad es que creo que si lo vemos en términos de negocio, esto pues no ha sido bueno para mí. Le he gastado más de lo que he recibido. Pero bueno, no todo es dinero, ¿no? Hay muchas gratificaciones, hay muchas cosas que alimentan, pues no el bolsillo, pero sí alimentan otras cosas de la vida. Yo suelo preguntar, si volvieran a hacer, ¿volvería a escoger ahora? derrotero? No, pero ahora sí sería de nacimiento, ahora sí le diría a Dios, oye Señor, hazme nacer ya docente, no la friegues, o sea, me hiciste perder como, 22, 23 años de mi vida, sí, que hasta que ya me cayó el 20 y dije, no, pues esto es lo que toca, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yo sé que no hay varas mágicas y yo sé que tampoco nos podemos sacar de la chistera soluciones, pero seguro que con tanta reflexión y con tanta dedicación y con tanto estudio, profesor, usted podría decirnos por dónde caminar en el área de la educación como para ser más eficientes, que el conocimiento no entre con tanta dificultad en los alumnos. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Tenemos que quitarnos qué? Bueno, lo que pasa es que, mire, yo, por ejemplo, pudiera decirle en 37 años que tengo en este negocio, entre comillas, y aquí todo en La Laguna, aquí he estado, o sea, me he movido entre Gómez y Torreón. Todo lo que he hecho y lo mejor de mi vida ha pasado aquí. Yo le diría, he visto muchas administraciones, tanto locales, tanto municipales como estatales, incluso federales, en las que cada vez dicen, ahora sí, he visto muchas reformas pasar, ¿sí? Tanto a nivel nacional como a nivel estatal, muchos secretarios de educación que vienen y nos dicen, ahora sí, va la buena, y la buena no ha llegado, ¿sí? Aquí localmente, pues también, ¿no? Todo el mundo piensa que va a ser la diferencia y que van a avanzar. Y todos de alguna manera creo que parten de un sueño. Para modificar una situación, para resolver un problema, incluso para evitarlo, hay dos vías. Una, usted lo sueña lo que quiere y entonces busca los recursos para hacerlo material, para concretarlo. Esa es una vía. La otra vía es que usted hace el recuento de lo que tiene y vea lo que tiene posibilidades de acceder, ¿verdad? Entonces, aquí nunca hemos contado nada. Si hablamos de obesidad, no sabemos cuántos obesos tenemos. Si hablamos de fracaso escolar, no sabemos cuántos fracasados tenemos. Si hablamos de accidentes de tránsito, no sabemos cuántos tenemos realmente, porque hay una cifra ahí que nadie registra, ¿no? Y que no hay manera de reportar hasta ahora. Y entonces no podemos hacer un recuento de las cosas para saber a qué podemos aspirar, dónde estamos parados. Sin embargo, soñamos. Y entonces el sueño, casi todos dicen, pues es el mismo, ¿no? Buscamos una comunidad pues desarrollada, con una calidad de vida excelente, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que los métodos que aplicamos para lograr ese sueño son los mismos que ya fracasaron, ¿sí? Y entonces nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos. Y decía Albert Einstein, ¿no? Pues una definición de locura, yo creo que la más absurda de todas las locuras es la de hacer muchas veces lo mismo y
esperar un resultado distinto. Entonces creo que eso es lo que nos ha mantenido. Yo les digo, no sé si alguien más lo diga, no, pero yo le llamo el síndrome del hámster, porque sentimos que vamos a toda velocidad, pero no hemos salido del mismo punto, ¿no? Porque estamos solamente dando vueltas ahí. Y entonces se van y no pasa nada, y llega el otro y dice, ahora sí, y llega. El problema es que todo el mundo, le digo, actúa de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo más de 20 años en el asunto de la prevención de drogas, desde que estaba Beatriz Montemayor. Ay, y antes, no. ¿Sí? Sí. Con ella tuve muchas discusiones también, o sea, hay una idea que parece que me describe, ¿no? O sea, nunca estoy conforme con nada, y así es. O sea, si algo está bien, yo siempre quiero que esté mejor. Entonces, con ella estuvimos 20 años trabajando, y desde entonces hasta la fecha, yo le pudiera decir, nuestra manera de prevenir adicciones o de prevenir el consumo de drogas, que me parece más pertinente todavía, porque hablar de prevenir adicciones cuando alguien ya es un consumidor ya casi dependiente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no prevenir el primer consumo mejor? Claro. ¿Por qué no ponerle todo a eso, no? Y entonces, ¿cómo prevenimos? Dando pláticas en las escuelas, ¿sí? Dando pláticas, no hay un diagnóstico, no hay una evaluación de la situación en la escuela, necesites o no la plática, pues ahí te la llevo. No evalúo la situación antes de la plática, no la evalúo después, no sé cuál fue el efecto de lo que hice. Y bueno, yo en mi libro, que le digo, ya espero que en enero ya esté listo, tengo como 4 meses trabajando en el U5. Yo ahí hablo de eso, o sea, la falta de impacto en los programas, no solamente sociales, en los programas, en todo lo que usted inicia, casi nunca prevé cuál es el impacto que espera, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, yo critico en términos, por ejemplo, de la violencia, o de la educación incluso, ¿no? Que bueno, pues se inicia una nueva reforma, pero ¿de dónde surge esa reforma? ¿Sí? ¿O de dónde surge la contrarreforma? No es de una evaluación de la situación educativa, ¿sí? No es de eso, es simplemente para darle en la torre al otro, ¿sí? Y entonces, pues no tenemos expectativas. Bueno, se genera una expectativa que, bueno, ya no vamos a hablar de calidad de la educación, vamos a hablar de excelencia en la educación, ¿sí? Pero ¿de dónde estamos partiendo? ¿Sí? Entonces volvemos al asunto de que primero soñamos y luego nos ponemos a hacer lo mismo que ha impedido que otros sueños similares se concreten. Entonces no va a pasar nada. Entonces, yo creo que a la pregunta suya, ¿no? De qué pudiéramos hacer. Bueno, yo hace rato lo dije, no solo la escuela es finalmente la unidad del sistema educativo escolar, ¿sí? De ahí está todo, ¿no? Todo lo que luego se va extendiendo hasta nivel nacional en el sistema educativo nacional. Y entonces lo que sucede en la escuela es lo que sucede a nivel macro también, o sea, finalmente esa es la célula unitaria. Y aquí yo decía, bueno, la escuela es el lugar científico por excelencia, porque maneja el contenido de la ciencia, pero los mecanismos de la ciencia no aparecen, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo he dicho, después de haber enseñado durante 15 años una asignatura que se llamaba Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Creador en la Ibero, les digo, la única vía científica, yo conocí técnicas, procedimientos, materiales, infinidad, los sombreros para pensar, bueno, un montón de cosas para inducir a la creatividad, pero la única vía relativamente, ni siquiera 100% garantizada, para producir novedad, ¿sí? Para hacer ciencia, para producir ciencia, o conocimiento, pues es la investigación científica, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora con la violencia? En mi libro yo lo que planteo es un esquema de investigación científica, ¿sí? En donde básicamente pues iniciamos una línea de investigación desde que elegimos la situación de la violencia hasta que resolvemos el problema de la violencia, entre comillas. Pero bueno, en esa línea de investigación la primera parte pues es elegir la situación. En este caso puede ser fracaso escolar o puede ser lo que sea. Después de eso, ya que usted elige si es violencia, obesidad o lo que sea, su primera pregunta es ¿cuántos casos hay? Claro. En la Dirección de Salud una vez yo pregunté, después de años de estar discutiendo sobre obesidad y sobrepeso, ¿y cuántos gordos sabemos en Torreón? No sabía. Y nadie sabe, ni la jurisdicción, claro, ni nadie sabe cuántos gordos somos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo seamos menos? Claro.
pensando en que estamos bajando el problema, estamos cambiando la situación. Nunca. Pero además es que acá con un agravante, ¿no? Se usa mucho dinero público, aparentemente, para prevenir y para resolver. Y entonces, pues es dinero que prácticamente se va al resumidero porque se tira a la basura. No hay métrica, no hay nada. Yo sé que el libro sobre cómo prevenir la violencia de manera eficaz, pues va a molestar a algunas personas, las va a incomodar. Yo nunca en mi vida he hecho nada con el afán de ofender, pero sí he sido así como que muy insidioso en el asunto de incomodar, ¿sí? Porque tengo muy claro que la crisis, la contradicción, pues es el punto clave para ir a otra cosa, ¿verdad? Pues sí. Entonces, yo hablo ahí de los programas de gobierno, hablo de los programas incluso de la SEP, de cómo no tienen pies ni cabeza, ¿sí? No tienen pies ni cabeza y se invierte muchísimo dinero, y los resultados, por ejemplo, si usted revisa todo lo que ha sido prevención de la violencia y la delincuencia, si habla de prevención, el indicador pertinente, y no hay otro, ¿sí? El indicador pertinente para la prevención es el riesgo. Usted previene algo que es probable que ocurra, es decir, que es un riesgo que ocurra, ¿sí? Y entonces los programas de prevención de la violencia y la delincuencia, o de prevención de lo que sea, acaban informando cantidad de personas que participaron. Entonces, o sea, no corresponde, o sea, hablamos aquí, por ejemplo, de prevención del consumo de drogas, y entonces las instituciones, la semana pasada acaban de dar un informe en donde pues tal institución platicó con 500 estudiantes, otra institución cubrió 20 escuelas, pero o sea, eso no me dice nada. Para nada. No dice nada de nada, ¿sí me entiende? O sea, lo que estamos haciendo es un informe de un tour que hicimos, pero no estamos hablando del impacto que tuvo nuestra intervención. Claro. Y el impacto de nuestra intervención necesariamente en materia de prevención debe ser en cuanto a la variabilidad del riesgo, ¿sí? El riesgo bajó, el riesgo se mantuvo o el riesgo subió, no hay de otra, ¿sí? Pero es el riesgo. Entonces, si no medimos eso, estamos condenados a no saber incluso si lo que estamos haciendo tiene algo de bueno, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente lo que no se mide no se puede mejorar. Pues se mejora, pero no sabemos, incluso no sabemos si fue a partir de lo que hicimos nosotros. Pues digo, puede ser que mejore, pero no sabemos. De una manera fortuita, sin una directriz realmente de mejor, no sé. No, es totalmente fuera de control. Sí, a mí me parece que hay mucho camino. Y entonces, ¿qué más sigue en una carrera tan exitosa, pero además con tantas aproximaciones académicas tan valiosas? ¿Qué más sigue en su vida, profe? Bueno, a mucha gente me pregunta que por qué no me jubilo. Y les digo que porque no quiero empezar a trabajar ya a esta edad. Luego me dicen, ¿y por qué? ¿Y a dónde vas de vacaciones? Digo, pues es que mi vida laboral ha sido una vacación permanente, ¿sí? Entonces yo no tengo necesidad de cambiar en cuanto al estilo de vida. Y digo, pues es justo también abrirle espacio a las nuevas generaciones. Yo ya tengo 37 años de servicio, y estoy pensando retirarme máximo en 2 o 3 años, si es que Dios me permite vivir hasta entonces, y dedicarme de lleno a lo que es la investigación científica, obviamente en el campo pedagógico. O sea, eso es lo mío, no puedo empezar a inventar ahora otra cosa. Pues sí, escribir a lo mejor ya toda la experiencia y todos esos puntos de vista, ¿no? Que yo me resistí mucho a escribir. He escrito muchas cosas, pero no para publicarlas. Yo decía, no, bueno, las tonterías que digo, pues no, es mejor que no queden escritas en ninguna parte, ¿no? Porque luego se me van a regresar. Pero bueno, voy a sacar este libro donde me estoy arriesgando bastante, porque le digo, es una cosa que los epidemiólogos calificaron como, pues totalmente fuera de serie. Dicen, es una idea brillante y bueno, pues he tenido las opiniones ya de pedagogos, de periodistas, de escritores que me dicen que pues es algo inédito, pero bueno, es algo totalmente viable, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor voy a continuar con esta serie, ¿sí? Para cubrir esa problemática con ese enfoque metodológico de la epidemiología. Y bueno, pues también pues hacer un poco más de docencia, porque me dediqué mucho a la investigación de la violencia y la delincuencia, y abandoné un poco la docencia. Recién me incorporé ahora en agosto al doctorado, y pues es algo la verdad que disfruto mucho. Y pues
ahí está en proceso lo de una aplicación que empaqueta todo esto para hacerlo mucho más sencillo de aplicar en las escuelas y generar eso que usted dice, ¿no? Generar información, porque no tenemos indicadores de nada, no tenemos ni indicadores siquiera de frecuencia, exacto, menos indicadores de asociación o indicadores de impacto, no tenemos nada de eso, ¿sí? Las cifras que se dan es muy difícil corroborarlas, ¿sí? Y la gente, yo digo, no sé si en nuestro medio realmente la omisión del impacto sea por ignorancia o sea por perversidad, ¿sí? Porque si yo digo lo que espero y lo que haga no resulta en eso, entonces tendré que declarar, aceptar que fracasé. Y hasta ahora yo no conozco programas oficiales fracasados. Muy bien, profesor, pues yo le agradezco muchísimo que haya aceptado platicar con nosotros. Le daremos seguimiento a la publicación de su libro, pero además a todo su quehacer, que realmente es magnífico darnos cuenta que hay gente tan preparada y tan comprometida con su quehacer. Muchísimas gracias. No, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, yo espero que de verdad valoremos a estos docentes que luego se pierden en esta masa heterogénea de maestros que de pronto pues tendríamos que hacerlos distintos. Bueno, pues muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Sí, que los esperamos el próximo lunes. Nos dará muchísimo gusto que nos volvamos a reunir en este espacio. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, entre laguneros, desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.